todos los presentes con la paz del Señor. Gracias a Dios que todavía estoy. Todavía está, dice. Y soy feliz poder estar en la casa de Dios y compartir la reunión, disfrutar realmente de la palabra que nuestros hermanos pueden expresarnos, pueden traernos, pueden predicarnos. Siempre es palabra que edifica nuestras vidas. Y me alegro también por el programa que hay. Y gracias a Dios creo que toda la iglesia deberíamos estar involucrados de una u otra manera para servir al Señor. La invitación de Roberto, bueno, siempre es importante todas las invitaciones, pero convocarnos a ayunar y a orar es tan importante porque yo creo que es uno de los principales elementos o necesidad que la iglesia o familia debemos tener, porque sin oración es imposible de recibir lo que anhelamos y deseamos. Sin oración es imposible tener una vida abundante de Cristo. Sin oración es imposible vivir una vida correcta delante de Dios. Sin oración es imposible vivir la santidad, la pureza, la honestidad, el amor de Dios. La oración es entonces el aire que la iglesia debe tener, respirar, porque entonces va a ser una vida bendecida, una iglesia bendecida, una familia bendecida. Es tan importante estas cosas, hermano. Bueno, aprovechando el tiempo, 9 menos 20, la hora ha pasado. Tengo un pensamiento de la palabra, estuve mirando estos días, o hace un tiempo ya que está en mi corazón esto, analizando y mirando los propósitos de Dios para todas las generaciones. Siempre los propósitos de Dios o el corazón de Dios siempre ha sido lo bueno para la humanidad desde el comienzo, ¿no?, de la vida. Y nos damos cuenta que desde el comienzo de la historia de la humanidad también hubo conflictos y problemas. Dios ha dado libertad de albedrío desde siempre para que hombres y mujeres pudieran elegir, escoger realmente lo que a su pensamiento, a su corazón le era lo correcto, lo bueno. Pero Dios siempre le mostró el camino correcto. Y es importante ver que la palabra dice que el corazón del hombre es continuamente inclinado al mal. El corazón de las personas es continuamente inclinado al mal. Y podemos notar y ver desde el comienzo de la palabra, Dios había hablado a su siervo Moisés. Dios habló a su siervo siempre del comienzo para que pudiera ayudar a la humanidad. Sin embargo, como dije, nuestros corazones no eran correctos, no fueron correctos nunca delante de Dios. Siempre hay algo. Y miraba realmente que de qué forma se había descarriado los corazones. Vemos a través de la Escritura que el pecado de la humanidad llegó, dice, a la presencia de Dios. Por eso Dios
dijo: raeré la tierra. Pero sin embargo, siempre Dios dando la oportunidad. Usted va a encontrar que ordena Dios a su siervo, a la generación de Noé, o a Noé y a su familia, trabajando por muchos años. La Biblia dice que muchos años trabajó, preparando esa arca para que aquel que crea al mensaje que este siervo Noé tenía, que Dios iba a hacer descender lluvia, y aquel que cree y entrara en ese arca iba a preservar la vida. Y durante mucho tiempo estuvo él. Dios le había dado todo el diseño para que haga ese arca. Y empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y mientras trabajaba, predicaba: Dios va a destruir la tierra con diluvio. Y se reían, se burlaban, porque nunca había llovido. Nunca llovió. Entonces la gente no podía creer ni aceptar. Es igual en estos tiempos que hablamos de la segunda venida de Cristo, que Cristo viene, pero ¿cuánto hace que se habla de la segunda venida de Cristo y nunca viene? Pero el siervo de Dios siguió trabajando, siguió anunciando, hasta que pasaron varios años, como 120 años, y de repente Dios le da la orden a Noé, que bueno, que entre él con su esposa, entre él con sus hijos, sus nueras, y que todos conocemos la historia. Le dio la orden que lleve una yunta de cada especie para salvarlo, porque llegaba el momento y la hora de que Dios iba a cumplir lo que le había dicho a la humanidad de ese entonces. Y la Biblia dice que entraron ellos y de repente comenzó a llover. Y yo me imagino, ¿no? La gente debe imaginarse que empezó a pensar la humanidad de su día. Empezó a caer las primeras gotas, empezó a llover, a llover, a llover, y dijo: es cierto esto, es verdad lo que estaba diciendo este Noé. ¿Cuántas veces nosotros lo tratamos de loco? Pero sin embargo ahora está lloviendo. Y empezó a pasar el día, 2 días, 3 días, y empezó a crecer el agua. Y entonces empezó en aquellos corazones, en aquellos que vivían de la forma que ellos querían. La Biblia habla que era fiesta y fiesta, dándose a casamiento y todas esas cosas, habla la Biblia, ¿no? Pero sin embargo ahora se le terminaba eso. Empiezan a estar en un estado de desesperación, de angustia, de dolor. Empiezan ya a correr para el lado de Noé para ver qué hacían, y empezaron a golpear la puerta. Noé, ahora creemos. Noé, esto es verdad. Ábrenos la puerta, ábrenos. Pero Dios le dio la orden, aleluya, a Noé que suba con sus seres queridos, y lo que Dios le ordenó, y entraron y se cerró la puerta. Hermano, fue triste y tremendo para aquellas generaciones, que fueron todos anegados, dice la Biblia, por las aguas, y los árboles fueron tapados. Imagínense la altura del agua. Y se acordó después de muchos días del diluvio, se acordó Dios de Noé,
Dice la Biblia así. Noé también en su estado ahí abre la ventanilla de arriba y larga una paloma. La Biblia habla eso, pero la paloma volvió porque no había a dónde reposar. Y sigue la historia tan maravillosa hasta que un día pudo reposar el barco. Y ahí comienza, eso habla el capítulo de Génesis. Y el capítulo 11 de Génesis, quiero leer esto, porque ahí habla de la generación de Noé, de lo que quedaron, después ya de un tiempo. Y empieza una nueva, esa es la primera etapa de Génesis, del 1 al 11, la primera etapa de la humanidad. Pero ahora comienza una segunda etapa de la vida de los hombres. Y habla ahí en Génesis capítulo 11, vamos a mirar. Esto era ya después del diluvio. ¿Y qué pasó con esta generación? Mire lo que dice el texto, capítulo 11. Miremos el primer texto. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Escuchen. Que tenían una sola lengua y una sola palabra. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces se dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, escuche, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El texto 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es, ¿cuánto? Uno. Y todos tenían el mismo lenguaje. He aquí el pueblo es uno y todos tienen una sola lengua o un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada lo hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén y amén a la palabra de Dios. Escuchaba muy atentamente el desarrollo y la lectura de esta reunión esta tarde. El hermano Diego nos hablaba del tiempo de la gracia y del tiempo de la ley, o del tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. Y mirando esta historia tan extraordinaria y tan maravillosa, podemos ver la capacidad de la gente, la capacidad de que Dios ha dado a las personas de
desde siempre ha habido, hubo y lo habrá hombres y mujeres realmente con una capacidad extraordinaria, innata, natural en ellos. Empezamos a notar y a ver aquí, ellos se dijeron uno a otro, pensando tal vez en sus antepasados. Por eso dijeron, pensando ya que podrían haber sido esparcidos. Por eso ellos se propusieron a hacer la ciudad, y estaba la ciudad ya en una marcha extraordinaria y maravillosa. Había gente, como dije, extraordinaria, de incapacidad, de labor, intelectuales. A alguien se le ocurre entonces llegar hasta el cielo, mire, ¿no? Después de estar ya la ciudad ya armada, entonces dijeron, vamos a hacer una torre ahora, cuya cúspide llegue al cielo. Y yo digo, y usted se pone a pensar, ¿no? Nos ponemos a pensar, qué capacidad de arquitectura, ingeniería y todas las artes que había para conocer, para realizar tan tremenda obra. Imagínense las bases para que lleguen al cielo. ¿Cuánto tendrían que tener esa base? Imagínense, póngase a pensar. Pero sin embargo, lo que se propusieron, Dios da testimonio. Estos tienen un mismo pensamiento, una misma lengua, y lo que comenzaron nadie lo va a hacer desistir, nadie lo va a hacer parar. Por eso Dios decidió entonces confundirle sus lenguas. ¿Por qué? Porque una de las formas que Dios ha preparado no es que uno pueda llegar al cielo por medio de una torre. Todos conocemos en este siglo que estamos viviendo, siglo XXI, las grandes potencias tienen sus cohetes, sus satélites, y de una u otra manera quieren descubrir qué es lo que hay en el más allá. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado capacidad de poder lograr los objetivos que muchos se trazan, que muchos tienen en su pensamiento y en su corazón, y aún no creyendo en Dios. Porque muchas gentes muy capacitadas, muy tremendamente inteligentes, ya no creen muchas veces en Dios. Creen que ellos mismos, por su intelectualidad, su capacidad, ellos pueden lograr lo que quieren. Sin embargo, aquellos que han depositado o hemos depositado nuestra fe en Dios, creemos que Dios es real. Creemos que hay un Cristo que entregó su vida por la humanidad. Creemos que hay un Espíritu Santo de Dios, aleluya, el cual está en la iglesia, está con la iglesia y nos direcciona. Creemos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, lo del siglo XXI, ahora nosotros nos movemos tal vez de otra forma, de otra manera.
Pero quiero hacerle notar a esta persona de aquel entonces, tenían una misma lengua, un mismo lenguaje, ¿no? Un mismo pensamiento, y se unían para hacer las cosas. Ahora, en este tiempo de la gracia, conociendo en parte la Escritura, conociendo que en alguna oportunidad tuvimos un encuentro genuino, un encuentro verdadero con el Cristo que transforma los corazones, con el Cristo que transforma la vida, con el Cristo que ilumina nuestro entendimiento. Creemos en Él y creemos que somos guiados, aleluya, por Él. Por eso ahora nuestra fe, aleluya, nos anclamos en la palabra de Dios. Por eso quiero citar algunos textos del Nuevo Testamento, lo que Jesús dijo. Y me pongo a pensar si esta gente, con su capacidad, con su inteligencia, pensaban realmente llegar al cielo. Sabemos que en los propósitos de Dios no estaba eso, pero podemos imitar en muchas cosas que esta gente, sin el conocimiento de Dios, lograron y lograban hacer. Podemos imitarle. ¿Cuántos más nosotros que tenemos el conocimiento de Dios y la promesa de Dios no lograríamos lo que nos proponemos? Las iglesias deben lograr, vamos a lograr, aleluya. Jehová peleará por vosotros, decía, ¿no? Dios pelea por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos, aleluya, haciendo lo que deberíamos hacer siempre, aleluya. Por eso quiero citarle algún texto, y si quiere anotar, anótelo. San Mateo, el capítulo 18, el texto número 19 y 20. Dice de esta forma: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, y añade, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos. Y el 20 dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Jesús, palabra de Cristo. Entonces me pongo a pensar, ¿no? Aquellos hijos de los hombres, como dice la Escritura, su proyecto y propósito, que Dios mismo da testimonio, han comenzado la obra, y que dijo, y nadie lo va a parar. Han comenzado la obra y nadie lo va a parar. Imagínese usted nosotros, si nos unimos ahora con un propósito, conociendo ahora a Jesús, que dice: si dos o tres
¿Se congregan en quién? Tenemos que congregarnos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y pidiere a quién? Al Padre. Pidiere a Dios en el nombre de Jesús. Dice, le va a ser hecho, porque donde hay dos o tres, ¿cuánto se necesita? ¿Cuántos somos? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántos somos? ¿Acaso no vamos a recibir? ¿Acaso Dios nos dijo, yo voy a confundirlo a ellos porque lo que se han propuesto hacer con su conocimiento lo van a lograr? ¿Cuánto más si nosotros nos unimos a través de la palabra de Cristo? ¿Acaso Dios no va a mirar, Dios no va a descender y va a decir, le voy a dar lo que el pueblo está pidiendo? Él dijo, le voy a desparramar, pero si nos mira a nosotros con el propósito, aleluya, que está orando usted, está pidiendo al Padre en el nombre de Jesús. ¿Para qué? ¿Qué es su oración? ¿Qué es lo que está pidiendo? Pide sabiduría, pide conocimiento, pide llenura del Espíritu Santo, pide bautismo en el Espíritu Santo, pide salvación de alma. ¿Acaso Dios no nos va a responder? Aleluya. ¿Estaremos unidos? Ese pueblo estaba unido sin tener la directiva del Espíritu Santo, sin tener al Cristo que la iglesia de este tiempo tiene o predicamos y decimos que tenemos al Cristo de la gloria. ¿Acaso Dios no nos va a contestar nuestras peticiones? ¿Acaso no estamos más de 2 o 3 en esta tarde? ¿Acaso no le creo a la palabra que mi Cristo dijo? Aleluya. En esta tarde no debe ser una tarde cualquiera. En esta tarde debe haber escuchado que estaban en tiempo de la ley, se miraban por el espejo su rostro para recordar. Usted lo que debe saber ahora que estamos en tiempo de la gracia, que podemos acercarnos a Él para alcanzar en el oportuno socorro, como dice la Escritura, aleluya, lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesitan? Aleluya. Las personas que no conocen a Cristo deben conocer a Cristo, deben aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador para que se produzca el nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo. Aleluya. Y después de eso la llenura del Espíritu Santo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y cuando somos limpios de todo pecado, tu cuerpo es el templo del Dios viviente, el templo del Espíritu Santo de Dios. Debe morar el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces todos deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Oh, cualquier día. No, hoy necesito. Hoy necesitamos. Aleluya. Hoy necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Aleluya, porque la llenura del Espíritu Santo es un cambio total de mentalidad, un cambio total de pensamiento. Aleluya, porque el Espíritu Santo va a ser tu guía. Aleluya, no tendrás duda del paso que va a dar, porque el Espíritu Santo va a ser quien te guía, quien te dirige. Dios te bendiga. ¿Qué más va a haber? Salvación. Claro que sí. ¿Qué más va a haber? Sanidad. Porque donde hay 2 o 3, lo que pide será hecho. Así que en esta tarde, si usted está enfermo, crea en la palabra y salga libre por el poder de la palabra.
Créalo. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Crea la palabra. Hoy eres libre de tu azote, libre de tu enfermedad. Aleluya. Empieza a alabar y a adorar y a glorificar a Dios. Aleluya, porque donde hay dos o tres y pide al Padre cualquier cosa le será hecho. Yo lo creo. Aleluya, recíbalo. Aleluya, abra su corazón. Aleluya, entre, aleluya, en el ambiente del Espíritu Santo de Dios. Entrar en la presencia de Dios. Aleluya. En la presencia de Dios hay plenitud. En la presencia de Dios hay liberación. En la presencia de Dios está el gozo genuino y verdadero. En la presencia de Dios, aleluya, lo tenemos todo. Aleluya. Aleluya. Tú eres santo, Señor. En la presencia de Dios quedamos libres de nuestros pensamientos que no corresponden. Libérate de esos pensamientos que no te corresponden. Permite que la presencia de Dios, aleluya, pueda impernar todo tu espíritu, tu ser, tu alma y tu cuerpo. Aleluya. Una tarde de bendición para el que cree la palabra. Una tarde de bendición, aleluya, para los que nos animamos a decirle sí, Señor. Aleluya, a su nombre. Gloria al Señor. Dice San Marcos, el capítulo 11, verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. San Marcos, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Está orando usted por algo? ¿Estamos orando? Y añade después, y os vendrá. Hay proceso en la vida de la iglesia. Creo que todo ser humano anhelamos y deseamos que esto sea automático, al instante. Hay cosas que acontecerá al instante, pero hay cosas que son procesos de Dios. Debemos entender esto. Muchos que han venido reciben milagros, reciben bautismo, reciben al instante, y hay otros que no. Por eso usted, cuando lee la Escritura, lea muy atentamente. Ahí dice, todo lo que pidiereis orando, creéis que lo va a recibir. Y yo digo amén. Pero después añade el evangelista, y os vendrá. Y yo me hago esa pregunta, ¿cuándo? Porque muchas veces hay proceso en personas, proceso de Dios para alguien, que Dios quiere marcarnos y quiere enseñarnos algo. Aleluya. Pablo dijo que él recibió un aguijón, lo cual clamé, dice a Dios, para que Dios le saque. Clamé ¿cuántas veces? La Biblia habla. Clamé 3 veces a Dios, que Dios me saque esta enfermedad. Se supone que era de la visión, de la vista. Clamé a Dios y Dios me dijo, bástate ¿de qué? De mi gracia. Bástate de mi gracia. Aleluya, porque
por la gracia de Dios va a ir perfeccionándose en sus debilidades. No entendemos, no comprendemos, pero Dios no le sanó a Pablo. Dios le dijo: bástate de mi gracia. Y Pablo seguía predicando como escuchábamos hoy. Aleluya. Seguía hablando la palabra. Aleluya. Ahí el capítulo de Romanos, uno de los últimos capítulos, dice: mira con cuán grande letra os escribo esta carta. Cuán grande, ¿por qué cuán grande letra? Por eso lo que los estudiosos dicen: por esta causa escribía Pablo cuán grande letra. Su visión no le daba, pero la gracia de Dios era tan abundante sobre la vida de aquel varón, que fue tremenda la bendición que dejó para todos los tiempos. Aleluya. Así que si usted está orando, crea que lo va a recibir y que vendrá. Dios tiene que contestar esa petición, pero si Dios te está diciendo: bástate de mi gracia, sabe que con la gracia de Dios podrá andar, podrá predicar, podrá trabajar. Aleluya, porque bendita gracia de su Espíritu que debe morar sobre la vida de la iglesia. Ayúdanos, Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. La hora ha pasado, pero quiero dejarle con este pensamiento, hermanos y hermanas. Si algo pidiera en mi nombre, dice San Juan 14:14, si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Pero el 15:7, ¿sabe lo que dice? Si permanecéis en mí. Si permanecéis en mí y mi palabra y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La pregunta es: ¿permanecemos en Él? Y usted va a decir: amén. Deberíamos decir: pero la palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Entiende, hermano? A veces permanecemos en la iglesia, estamos en la iglesia, pero es necesario que la palabra de Dios permanezca en nosotros. ¿Qué quiere decir estas cosas? Que la palabra de Dios permanezca. ¿Sabe qué es? Tan sencillo. Tiene que vivir la palabra. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Es tan sencillo. ¿Vio? Si vivimos en la palabra, pedí y le será hecho. No hay otra cosa. Con certeza y seguridad tenemos que orar. Y podemos decirle a Dios: Dios, tú me conoces. Tú me conoces, Dios. Aleluya. Tú sabes que he andado en integridad, dijo alguien. He andado en la integridad. Porque amonestó el profeta y le dijo: prepara tu casa. A alguien le dijo así un profeta. ¿Por qué? Porque morirás. Y cuando llegó ese mensaje a ese varón, la Biblia dice que fue así contra la pared, se arrodilló y empezó a orar y a llorar. Y él le dice en su oración: tú sabes que yo he andado en integridad. Qué lindo que es. Y por esa oración que él dijo: yo sé, Dios, que tú sabes que he andado en integridad, Dios habló al profeta y le dijo: vuélvete, aquel está llorando contra la pared. Vuélvete y dile que le añado 15 años más de vida. Aleluya. Si permaneciera en mí y mi palabra permanece en ustedes, pedid
todo lo que quieres y será hecho. No debemos dudar de la autoridad de la palabra. No debemos dudar de nuestro Dios. Por eso le invito en esta tarde a estar en pie. Aleluya. Con certeza y seguridad. Aleluya. Con certeza y seguridad. Aleluya. Si algo tenemos que decirle ahora, aleluya, al Señor. Si algo tenemos que confesarle al Señor, decirle: perdóname, Dios. Aleluya, tenemos que hacerlo. Aleluya, y ser liberado de estas cosas que tendríamos en nuestros corazones, en nuestra mente. Perdóname, oh Dios, porque aquí, en esta tarde, Señor, aleluya, voy a tener un encuentro contigo, con tu palabra. En esta tarde creo que tú me das la bendición que hace días, hace meses, hace años que estoy pidiendo. Pero en esta tarde, aleluya, voy a recibir, porque entiendo, aleluya, que tu palabra dice que todo lo que pido, aleluya, y si permanezco en tu palabra, decirle al Señor: no he permanecido, pero te prometo que de aquí en adelante voy a permanecer en tu palabra. Voy a cuidarme, voy a honrarte, voy a vivir la santidad, voy a vivir la pureza, me apartaré de las cosas malas, Señor. Pero en esta tarde, Señor, voy a tener una experiencia contigo. Aleluya, porque estamos más de 2 o 3. Aleluya. Y vio Dios que todos tenían un mismo pensamiento. Vio Dios que todos hablaban un mismo lenguaje. Y en esta tarde, por favor, anímese a pasar al altar. Si necesita ser bautizado en el Espíritu Santo, dile al Señor: bautízame. Necesita ser bautizado en el Espíritu Santo, dile: Señor, bautízame. Lléname de tu Espíritu, Dios. Necesita tener un encuentro con el Señor en esta tarde. Hablarle, aleluya. Hablarle como habla a su amado. Dígale que quiere tener una experiencia en esta tarde, renovar, aleluya, renovar su voto con el Señor, diciéndole: Señor, yo tenía otros pensamientos, pero hoy puedo entender y comprender tu palabra. Aleluya, el amor de Dios es tan maravilloso. El amor de Dios, aleluya, es misericordia. El amor de Dios es paz. El amor de Dios es gozo, contentamiento. Aleluya, es una linda oportunidad en esta tarde que vamos a hablar todo un mismo lenguaje. Aleluya, todo creyendo a la palabra. Aleluya, anímese en esta tarde a recibir de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.